peligroso, ¿no? Es el señor Juan Francisco Gómez Cerchar, oye, estos apelliditos, ¿no? Conocido con el alias de Kiko Gómez, un hombre que según investigaciones, óiganlo muy bien, ha asesinado a más de 130 personas, esta joya. Ahora, recordemos una cosita bien importante y metámosle retrovisor al asunto. El Partido Centro Democrático tuvo 4 reuniones en plena campaña de Iván Duque, más conocido en el bajo mundo como el señor Pegasus, en La Guajira, y una de ellas fue promocionada por Viviana Bassi, esposa del exgobernador en aquel entonces de La Guajira, Kiko Gómez, quien se encontraba detenido o se encuentra detenido. Condenado por el asesinato, esta señora Viviana Bassi presuntamente habría dado recursos a la campaña del expresidente Iván Duque y habría impulsado y hecho parte de lo que se conoce en Colombia como la ñeñe política, pero en su momento aquí los colombianos no vimos, no palpamos, no sentimos que los magistrados del Consejo Nacional Electoral de aquel entonces pues hicieran bulla, sino se quedaron calladitos, nada diferente a lo que sucede hoy con el lawfare que se le produce a nuestro presidente, el señor Gustavo Petro, y de la mano del señor César Lourduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. Hablando de esto, mañana, 7 de la mañana, el concejal José Cuesta Novoa nos tiene información de este ataque que va un poco más serio de lo que los colombianos creemos y lo que se está viviendo en el Consejo de Bogotá. Mañana, 7 de la mañana, José Cuesta Novoa, el concejal. Pues nada parecido, este señor César Lourduy, el presidente del Consejo Nacional Electoral, pues un asesinó a una joven en el año 1978, y el señor Álvaro Hernán Prada, quien está investigado por los mismos delitos del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez y que lo tiene en juicio. A ver si entendimos el asunto. Un par de magistrados que lo que sí deberían estar es encanados, ¿sí? Detenidos, ¿cierto? Ahora, me imagino yo, y ojalá pudriéndose en la cana, ahora son los que imputan e investigan al presidente Gustavo Petro. Ya. Esa vaina se llama mafia, y es la mafia colombiana. Y aquí en este video vamos a ver un par de cositas bien importantes. Quiero que recordemos una oxidada estrategia, igual de oxidada él, diría yo, del acusado Uribe, y que nos deja ver la cercanía con este asesino de más de 130 personas, el señor Kiko Gómez, en un video de hace unos cuantos años, donde la estrategia, como digo, oxidada por parte de esta gente, es hacerse autoatentados y protegerse entre ellos y generar ahí una especie de distracción. Observemos lo que decía en aquel entonces Noticias 1, por favor. Decirle al presidente Santos que cuando se desactivó un aparato explosivo en Barrancas, él estaba en Maicao. El gobernador de La Guajira insistió en la radio local en que se había presentado un atentado en su contra. Daniela Vargas. Silvia, el expresidente Uribe insistió hoy en decir que el presidente Santos quiere negar el atentado para no reconocer que la fuerza pública está debilitada. El rifirrafe que desde el pasado jueves, cuando el expresidente Álvaro Uribe señaló a través de su cuenta en Twitter que el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, aparentemente habría sufrido un atentado, no ha terminado. El jueves pasado, Uribe escribió: ojalá Ejército verifique Noticias Guajira, más los 2 cilindros bomba tendrían como objetivo casas del gobernador y del alcalde. Dicha declaración desató las críticas de diferentes sectores e incluso el presidente Juan Manuel Santos se refirió ayer viernes a las declaraciones dadas por el exmandatario y desmintió el atentado a Gómez, argumentando que Uribe quiere envenenar el proceso de paz. Esta mañana, y ya lo tengo que decir con el nombre propio porque él fue el que respondió, el presidente Uribe, en que sí había habido un atentado contra el señor gobernador de La Guajira. El jefe de Estado utilizó el Acuerdo para la Prosperidad para por primera vez responderle públicamente a Uribe. Y fue en ese momento cuando le pidió al gobernador de La Guajira que desmintiera dichas denuncias. Rescatar 2 pimpinas de 45 libras que tenían metralla y las, como usted dijo, las detonaron controladamente. En ese momento yo me encontraba en el municipio de Maicao. No he sido evacuado. Lo curioso es que mientras respaldaba públicamente a Santos, negando el atentado, en varias emisoras locales terminó por darle la razón a Uribe, confirmando que sí hubo atentado. A la fiscalía, los que investiguen realmente todas las situaciones, alianzas esas que son bien peligrosas, porque
Es el caso mío que todavía no se ha determinado quién fue el autor intelectual de mi atentado. Hoy el expresidente Uribe y el presidente Santos ratificaron su posición. Bueno, hablando de mafia, encontramos aquí al señor Álvaro Uribe Vélez y al señor Juan Manuel Santos, quienes en algún punto de la historia de Colombia montaron toda, discúlpenme por favor los actores de teatro, todo un teatro, haciéndole creer al pueblo colombiano que estaban disgustados, que se habían roto esquelas, que se habían devuelto los peluches, que toma tu anillo que me regalaste la Navidad pasada, y generaron todo esto pues por una sencilla razón. En todo este asunto de los falsos positivos, que van más allá de lo que creíamos, porque en una entrevista que tuvimos anoche con el periodista Gonzalo Guillén, si ustedes no la han visto, por favor los invito a que la vean en el canal. Y en su libro La Artillería de la Libertad, leía yo y observábamos cómo no solo los paramilitares secuestraban las AUC en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez a jóvenes, a niños, y se los llevaban y después los asesinaban y los dejaban en campos de batalla vistiéndolos con prendas de la guerrilla, sino también tomaban a los niños, a los jóvenes, los reclutaban dentro de las Autodefensas Unidas, les pasaban fusiles dañados y generaban un enfrentamiento con las fuerzas públicas, en este caso con el Ejército Nacional de Colombia, y mandaban a 10, 15 pelados secuestrados con fusiles que no servían, eran asesinados, por supuesto, por el Ejército Nacional de Colombia y los hacían ver como bajas de las AUC, para que Colombia observara cómo el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez le daba tanto a la guerrilla como le daba a los paramilitares. Cuando lo que en el fondo estaba sucediendo era que este señor Álvaro Uribe Vélez en sus falsos positivos estaba cometiendo estos mal llamados falsos positivos que son desapariciones extrajudiciales. Y recordemos que el ministro de Defensa de él era Juan Manuel Santos y aquí vemos la crema innata de la mafia. Álvaro Uribe Vélez con su discurso oxidado, podrido, diciendo que es que Juan Manuel Santos debilitó las fuerzas militares. ¿A ustedes les recuerda algo esto? Ese es uno de los ataques de este señor hoy acusado ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente Gustavo Petro. Y aparte de todo, después el señor Juan Manuel Santos, quien recibió un premio de Nobel de la Paz por debajo de la puerta, anticipado, nunca hubo paz y tome su premio Nobel. Démonos cuenta cómo actúa la mafia, ¿no? Y defendiendo al señor Kiko Gómez. ¿Quién carajo le va a hacer un atentado a un personaje que asesinaba a más de 130 personas en Colombia? Si ellos son la mafia crema y nata de Colombia, y más en el departamento de La Guajira, cuando estos señores son los que mueven el gas y el carbón, y por eso es que Álvaro Uribe Vélez, usted lo ve por allá desesperado, ¿cierto? Por todo el desarrollo que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro hacia La Guajira, porque a ellos lo que sí les conviene, y con clanes de la mano como los Géneco y los Char y los Char, ¿sí? Lo que sí no les conviene es que el presidente Gustavo Petro en algún punto llegue a hacer negociaciones con el gas con Venezuela, sabiendo que sale muchísimo más económico que el mismo que se está produciendo desde el departamento de La Guajira y aquel que estamos trayendo. Imagínense ustedes desde Europa. Aquí vemos la crema innata de la mafia. Bueno, yo les voy a poner por aquí esta fotografía y la señora que aparece ahí es periodista. Déjenme un segundo. Ella es periodista y su nombre es la señora Diana López Zuleta. ¿Estamos? Pero continuemos, ya vamos con ella, por favor. Resulta que nos gustan los asesinos. Yo diría, no, nos gustan los asesinos. Por eso le decimos a Pablo Escobar Gaviria, Pablito, no, Pablito, como si fuera Pablo Neruda o, bueno, en fin, tantos Pablos, ¿no? Cuando fueron a capturar a este señor, el Kiko Gómez, cerchar el 12 de octubre del año 2013, en plenas fiestas de la Virgen del Pilar, la patrona del pueblo de Barrancas, en La Guajira, por favor, el pueblo entero se decidió a defenderlo de la policía y de agentes del CTI que buscaban esposarlo. Salieron varios funcionarios heridos. Las matronas, dueñas de los negocios, elevaban su plegaria al cielo pidiendo acordarse a Dios de Kiko, el más abnegado de los hijos de Dios. En ese momento ya se tenía pruebas que el adorado gobernador de La Guajira había ordenado la muerte de 3 personas, el líder Luis Rodríguez Silva,
la periodista Rosa Mercedes Cabrera y el concejal de Barranca, Luis López Peralta, quien es el padre de la persona que ustedes ven en la imagen, Diana López Zuleta. Ella escribió un libro titulado Lo que el desierto no borró. Sobre él, que nadie olvidará la tarde de 1997, en donde dos sicarios entraron a su hotel del padre de la periodista y lo asesinaron con un disparo en el cuello delante de sus hijos. Y este señor asesino, Kiko Gómez, es enfermo, es un psicópata, tenía la costumbre de asesinar a las personas y después ir al sepelio, abrazar a su familia, darle sus condolencias, el tipo muy enfermo, ¿no? Bueno, pues resulta que esta persona, Diana, la periodista Diana López Zuleta, en este momento está en una batalla contra la corrupción de la justicia colombiana, solicitando justicia. Pues la mafia colombiana, amparada por muchos magistrados, jueces y fiscales, han absuelto a este señor genocida Kiko Gómez en tercera instancia. Sí, ojo, en tercera instancia. Ojo, una figura que no, como dijo el periodista Gonzalo Guillén, no existe en Colombia, tercera instancia. Y no existe en ninguna parte del planeta la tercera instancia, creería yo. Eso solamente existe aquí en Colombia, en un mundo colombiano con bastantes magistrados y bastantes jueces y bastantes fiscales que se inventan huevonadas para poder amparar, no todos, ojo, sí, deben de haber magistrados, fiscales y jueces correctos, pero aquí se inventan unas huevonadas para amparar a los mafiosos, a los asesinos y a los genocidas del pueblo. ¿Ustedes ven por qué en este punto es tan necesaria la reforma de la justicia? Aquí la justicia parece ser, siempre lo he dicho, ese gusano que se arrastra y se arrastra y se arrastra y se arrastra y como que nunca llega. O muy poquitas veces llega, pero resulta que cuando llega la justicia aparece el gran abogado en Colombia, que es el vencimiento de términos, y aquí no ha pasado, espero nada, pero vaya usted, róbese una panela por allá de un supermercado para que vea cómo es que le va, yo. Bueno, los magistrados, ojo pues, los magistrados de la Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá resolvieron absolver al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, por el delito de homicidio agravado, por el asesinato del concejal de Barranca, Luis Gregorio López Peralta, el padre de la periodista que estamos observando en pantalla, ocurrido el 22 de febrero del año 1997. La decisión judicial revocó parcialmente la sentencia del 23 de junio del 2017 emitida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al considerar que no se demostró que Kiko Gómez hubiera sido el determinador del crimen. Claro, ¿cómo se va a demostrar? Yo me imagino, tome papá, tome magistraditos, en la buena, mijo, ¿no? Yo me imagino. En el crimen, en consecuencia, se anuló la pena impuesta de 40 años de prisión. En el mismo fallo se determinó que prescribió, ahí apareció el abogado, la acción penal en contra de Kiko Gómez por el delito de homicidio agravado en el caso de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías. Así las cosas, se dejó solamente en firme la condena de 146 meses, es decir, 12 añitos, y un mes de cárcel en contra de Gómez Cerchar por el delito de concierto para delinquir. Oiga, eso me hace acordar del Pacho Malo. ¿Se acuerdan ustedes del Pacho Malo ese que era director del CTI, que eso estaba hasta aquí con Marta Mancera y Francisco Barbosa, y que una vez presuntamente lo capturaron, ¿no? Y que nunca hicieron una parafernalia como cuando supuestamente capturaron al hijo del presidente Gustavo Petro, que eso eran cámaras, ¿no? Ese man lo capturaron y nadie se enteró. Y por ahí como que la pasa es para arriba y para abajo el Pacho Malo este que no está preso ni nada por allá en la Fiscalía de Medellín. Ahí les boto el dato. Pero imagínense que este tipo sucedió lo mismo. Cogieron a Pacho Malo, el asunto, hasta aquí con el asunto del polvo blanco y solamente lo investigaron y lo procesaron por el delito de contrabando para así salvar a Marta Mancera y a Francisco Barbosa, el pendejo que estuvo en la Fiscalía
general de la nación, porque era un pendejazo. Igual que el expresidente Iván Duque, un par de pendejazos, créanmelo, es que cada vez nos gobiernan gente con menos talento. Hay que recordar que el exgobernador de La Guajira también cumple una condena de 55 años de prisión por los crímenes de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Henry Ustaris Guerra y el conductor Wilfrido Fonseca Peñaranda, ocurrido el 28 de agosto del 2012. Es decir, que de estos 55 años, yo sin ser abogado, estamos en el 2012, han pasado 12 años. O sea que si esto sigue adelante, este personaje por ahí en unos 10, 12, 15 añitos estaría por fuera, pues me imagino yo con todos estos beneficios que tiene la justicia colombiana para todos estos personajes. Esta puñalada, dijo Diana, la persona que ustedes ven, la periodista, la apelaré ante la corte. Diana López Zuleta, hija del concejal asesinado. Aquí está lo que llevo más de un mes advirtiendo, dijo Diana, la absolución corrupta y descarada de Kiko Gómez en una tercera instancia que no existe en Colombia. Esta puñalada la apelaré contra la Corte Suprema, dijo en su cuenta de X. Uno de los testigos que estuvo en todo este caso, que envuelve al señor Kiko Gómez y que fue testigo en contra de Kiko Gómez, fue el periodista Gonzalo Guillén, reitero, quien tuvimos ayer en una entrevista a las 7 de la noche. Yo los invito, por favor, una vez termine este videito, muy juiciosito, se preparan un cafecito colombiano y ponen la entrevista, que es muy bacana, porque nos enteramos de algunas cosas inéditas que ha escrito en su libro, La Artillería de la Libertad. Pues resulta que este señor ayer en la entrevista, Gonzalo Guillén, dio un relato sobre lo que está sucediendo con Kiko Gómez y quiero que lo observemos. Pero antes de ir, por favor, con este relato, ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Yo no tengo personas que me escriben mi guión. De hecho, casi yo mismo ni nunca escribo guión. Por ahí a veces me equivoco, pero es el ejercicio. La idea es llegar como con el contexto claro del asunto, ¿no? A mí no me patrocinan ni empresas públicas ni privadas, ni yo me llamo Kiko Gómez, ni cosa que se le parezca, por Dios, ni me estoy robando el carbón y el gas de La Guajira, ni estoy amparando a delincuentes como presuntamente lo hace hoy el acusado Álvaro Uribe. No, yo me levanto todos los días muy tempranito, full bañito, full perfumadita, chévere, para tratar de informar a los colombianos desde mi ángulo, desde donde me alcanza, y eso sí, con muchísimo respeto, primero que todo, y tratando de mantener esta rigurosidad de la verdad aquí en Colombia. Pues me toca hacer una campaña pues para poder salir todos los días adelante con ustedes, y pues he abierto una campaña en la plataforma de Nequio de David Plata al número 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? Solo sí. De resto, si alguien está diciendo, mire este para allá, no, tranquilo. Solo si les gusta mi trabajo, la forma en la que leo la información y la forma en la que hago activismo político a favor del gobierno y del presidente Gustavo Petro, los invito a que se unan a esta campaña con un aporte de 1,000 pesos. Es una campaña muy humilde, pero de 1,000 en 1,000, todos los días hemos podido salir adelante desde hace 3 años que llevamos aquí pedaleando fuerte y parejo. Los invito a que vean la entrevista, por favor, del periodista Gonzalo Guillén. Aquí está lo que nos dijo Gonzalo Guillén sobre este asunto de Kiko Gómez. Por favor, observemos. Las investigaciones que yo he visto del señor Gonzalo Guillén es la de Kiko Gómez, y todo esto nace, creo que en un viaje que su merced hacia La Guajira, ¿no? Y que en últimas noticias hemos visto que no le pasa nada, absolutamente nada a Kiko Gómez. ¿Cómo comienza usted esta investigación y cómo se entera usted de esta investigación y comienza a ser parte de esta investigación de este señor gobernador allá de La Guajira, Kiko Gómez? Sí, a mí alguna vez me llamó una señora para contarme que Kiko Gómez había asesinado al marido de ella, al guardaespaldas del marido, y que la iba a asesinar a ella, que no faltaba nada para que la asesinara. Entonces, pues, ya había sido alcaldesa del pueblo de Barrancas, en La Guajira. Y en ese momento Kiko Gómez, que también había sido alcalde de Barrancas, era el gobernador de La Guajira.
Ella me llamó por recomendación de un juez que murió de COVID, un gran juez que se llamaba Franklin Martínez. Él le dijo a Yandra, le dijo, vea, yo como juez no puedo hacer nada, porque tiene que haber una denuncia, una investigación de la fiscalía, llegarme el caso a mí, y eso no va a pasar, pues porque la fiscalía está podrida, el sistema judicial está podrido, todo está podrido, entonces pues yo no puedo hacer nada. Le recomiendo que hable con un periodista. Me recomendó porque yo había publicado años atrás, pues había hecho una larga investigación que publiqué en el Herald de Miami sobre Edgardo Maya, que era procurador, y su familia, que son otra banda criminal, otra horda de corruptos que manejaban los paramilitares, usaban las ambulancias para transportar a los paramilitares, y en vez de ir a rescatar heridos, iban en las ambulancias a matar gente. Bueno, era la familia Maya y la delincuencia, el narcotráfico y el paramilitarismo eran una misma cosa. Yo publiqué eso y después publiqué un libro que se llama La caída del Imperio Maya. Entonces, por esa razón él recomienda a la señora que se llamaba Yandra Brito que me llamara a mí a ver si yo podía hacer algo. Yo le dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es publicar, yo no puedo hacer nada más que denunciar, pero para hacer una denuncia me gustaría que usted, a su turno, denunciara ante la fiscalía, ante la policía, ante la presidencia, ante todas las instancias posibles, que a usted Kiko Gómez la va a matar, que Kiko Gómez le anticipó que se va a morir, y que si ella quería matar a Kiko Gómez sin pedir ser muerta, entonces tenía que ir a contratar sicarios fuera de La Guajira, porque todos los sicarios de La Guajira, le dijo Kiko Gómez, eran de él, que no tenía cómo conseguir otros para contrarrestar el plan. El caso es que ella sí puso las denuncias, se las mandó a la presidencia, tal, todo, como le dije, me las hizo llegar por correo a mi casa en Bogotá. Y cuando las vi, pues yo pensé, dije, no, bueno, esto ya es disuasivo, porque se sabe que va a cometer un crimen y yo no creo que le sea tan delincuente de cometerlo. Y alguna vez hablé con el juez y le pregunté qué había pasado con la señora que me había llamado que le iban a matar, y él me dijo, no, Kiko Gómez ya la mató. Y eso no hacía mucho tiempo. Yo me quedé aterrado, me quedé helado, y decidí irme a La Guajira a hacer una investigación, a emprender una investigación sobre ese asesinato. Lo primero que me encuentro es que el caso judicial en segundos llegó a la fiscalía, inmediatamente fue archivado, fue engavetado, fue escondido. Y bueno, hice una ronda inicial muy larga por La Guajira, recogiendo información sobre los homicidios de Kiko Gómez. Conté 131 homicidios con las fuentes correspondientes, con los parientes. Las circunstancias, unos casos más esclarecidos que otros, pero con todo eso lo que hice no ni siquiera fue publicar un artículo, sino hacer un memorial, y lo mandé, una denuncia, la mandé a la Fiscalía General de la Nación, al fiscal del momento, que era Montealegre, y él le transfirió eso al vicefiscal, que se llamaba Jorge Perdomo, o se llama, y debo reconocer que actuó como debe actuar un fiscal, organizó un grupo de investigaciones, lo pusieron en marcha, metieron preso a Kiko Gómez, y ya lo han condenado por 6 de esos 131 homicidios. Ya está condenado por el asesinato de Yandra Brito, el esposo y el guardaespaldas, y en ese caso yo fui testigo contra Kiko Gómez en el juicio. Después, en otro caso, fui también testigo contra el jefe de sicarios de Kiko Gómez, que se llama Marcos Figueroa,
que es un delincuente tenebroso que en estos momentos está maniobrando para ver si lo pueden poner de gestor de paz, lo que sería gravísimo, porque donde ese tipo salga comienza otra vez a asesinar gente. Tiene cerca de 1000 homicidios, el Marquitos Figueroa. Bueno, sí, yo declaré allá, condenaron a este tipo y lo condenaron en otro juicio por el asesinato de Luis López Peralta, el papá de la periodista Diana López Zuleta, y de otras 2 personas. Y ese caso está embrollado en este momento en un hecho judicial de corrupción asombroso y escandaloso, porque en el Tribunal Superior de Bogotá el caso fue apelado por Kiko Gómez, llegó al tribunal y en el tribunal una sala votó por la ratificación de la condena, o sea que quedó completamente en firme la condena. Aún así, una magistrada de apellidos García Otálora, ella se había ido a la Corte Suprema de Justicia con una licencia de 2 años para estar allá, y en enero y en mayo, cuando vio que ya había sido condenado por segunda vez Kiko Gómez, renunció a la Corte, se regresó al Tribunal Superior de Bogotá, constituyó una tercera sala para emitir una tercera sentencia, es decir, no existe tercera instancia, ni ha existido jamás tercera instancia en la legislación colombiana, y hasta donde yo sé en ninguna parte del mundo. Y aún así, por encima de una decisión ya tomada en el tribunal y en forma arbitraria y absolutamente corrupta, voló a emitir un tercer fallo absolviendo a Kiko Gómez. Eso tiene aterrado a la fiscalía, al fiscal que logró condenarlo, al mundo judicial, al ámbito de los abogados penalistas decentes con los que he hablado muchísimo con muchos de ellos. Y ese caso pues tiene que caerse. Ya la fiscalía está interponiendo el recurso de casación. Lo mismo lo está haciendo Diana, lo mismo lo está haciendo la Procuraduría General de la Nación y organizaciones judiciales muy importantes de ONGs de Colombia y fuera de Colombia. Unas ya se han manifestado, otras están por manifestarse, y hay toda una serie de acciones legales que están en curso y que yo creo que van a tener, de esas vamos a tener noticias muy pronto. Una de esas acciones pues es la tutela que puso Diana contra esa barbaridad, que está en impugnación en la Corte Suprema de Justicia. Y ante la Corte Suprema de Justicia han acudido entidades defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos muy serias, con documentos y razonamientos que hacen notar que lo que ha ocurrido es un atropello monstruoso a la seguridad jurídica que la garantiza la Constitución Nacional, y que no se puede votar todas las veces que necesite un corrupto hasta que se consiga el resultado que le está buscando en los estrados judiciales. Afortunadamente se están moviendo corrientes porque esto es un atropello, como dice Gonzalo Guillén, ¿no? Un atropello a Colombia, al pueblo colombiano, a las víctimas, porque aquí las víctimas siempre van a ser en Colombia esas personas a las que no se les presta atención, y a los victimarios aparecen precisamente jueces, fiscales, magistrados corruptos que se venden por 500 pesos de salchichón, y una colombiana perdiendo la ética tan importante en este punto para que Colombia ojalá algún día salga de lo que yo siempre he llamado esta noche oscura, ¿no? Porque es que es una berraquera, hermano. La figura que siempre utilizo para referirme a esto es que somos un pueblo que, leyendo el libro del señor Gonzalo Guillén, de verdad quedaba yo asombrado, atónito y a veces nostálgico,
de ver cómo se nos crean cualquier cantidad de escenas, de paralelos, nos asesinan, nos levantan, nos montan guerras, nos levantamos como pueblo guerrero que hemos sido y vuelven y nos acuestan con otra masacre. Ayer leí algo muy bacano, que es muy sencillo, pero muy bacano, y es la definición de masacre, y está en la misma palabra, más acres. Masacres, ellos quieren acres y acres y acres y acres y acres de tierra, y parece que tragaran tierra. Sí, estas ganas de poder tan inmensas que a la final se convierten en una enfermedad que nos llevan a jodernos. Y si nos damos cuenta, como decía parte de un artículo de un medio periodístico que saqué dentro de lo que le leí Las Dos Orillas, nos gustan los asesinos, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, este señor alias Popeye. El hombre ya parecía un rockstar y la gente tomándose fotografías, ¿no? O sea, como si no hubiese un poco de dignidad, algo de dignidad. ¿Ustedes creen que el día que yo me encuentre a Álvaro Uribe Vélez, que ojalá no sea nunca, y si me lo encuentro sea para entrevistarlo, ¿cierto? Que el hombre me vaya a dar a mí la mano o que yo me vaya a tomar una fotografía con este señor? Es decir, eso es ir en contra de cualquier parte ética, de parte mía, es coger mi dignidad y apachurrarla. Recordemos a Popeye. Pablito le decimos, Pablito Escobar. No, Alvarito. ¿No? Doctores, ¿no? Porque todos son doctores. Pero a la gente que trata de sacar el pueblo colombiano adelante, ¿cierto? Que les devuelve el pago a los dominicales y que están guerrillando una reforma laboral, como lo decíamos en la entrevista con el senador Wilson Arias, que si ustedes no la han visto también la encuentran en el canal, ¿cierto? El presidente que está devolviéndole la tierra a los campesinos, el presidente que está dándole fuertísimo al flagelo de este polvito que muchísimos se meten por la nariz. Entonces él sí es un bandido. Él está loco. Él es un guerrillero castrochavista, marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Ese man hay que quitarlo, ese man. Y resulta que este asunto del Consejo Nacional Electoral va mucho más allá de lo que se nos ha venido presentando. Esto está delicado y por eso los quiero invitar mañana domingo a las 7 de la mañana con el concejal José Cuesta Novoa, desde donde el consejo hay palabras también en aliento hacia el presidente Gustavo Petro, porque tenemos que no bajar la guardia. Recordemos, yo hice un video que se llamaba Géminis, ¿cierto? Porque es que lo que sucedió con la alcaldía de Bogotá y lo que está sucediendo en este momento, donde solamente cambian son los personajes, pero atrás siempre estuvo Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Era que en ese entonces lo investigaba la Procuraduría y este señor mafiosísimo también, exprocurador Ordóñez. Y hoy en día es el Consejo Nacional Electoral también con un par de piscos que deberían estar pudriéndose en la cana en vez de estar imputando, en vez de estar acusando y en vez de estar investigando, ¿no? Como el mundo al revés, como decía Galeano, y Serrano en una de sus canciones, los autos huelen a pino y el mar huele a gasolina y aquí nada pasa, y entonces nos montaron esta película. Una vez terminado el libro de Gonzalo Guillén, saqué algo muy, muy claro, y es que nosotros pareciese ser, como sociedad, escuchaba por aquí unos comentarios de que es una sociedad enferma, más que una sociedad enferma, es una sociedad que se dejó montar una realidad virtual, así de sencillo, en Colombia. Gracias a periódicos como El Tiempo, gracias a periodistas como Vicky Dávila de Génico, como al señor este que despidieron por allá de la FM, como todos estos señores que nos han montado un discurso que los colombianos no lo hemos creído. Hemos pensado que los malos en esta tira cómica llamada Colombia son los buenos y los buenos son los perversos a los que debemos atacar. Y ese es un discurso que viene por más de 50 años aquí en Colombia. Y si usted le va a preguntar a una persona que poco se documenta lo que dijo Bertolt Brecht, el analfabeto político, este que no le interesa la política, pero que cuando son elecciones sale corriendo por el primer pendejo que le dijo el vecino que tampoco sabe de política, ¿sí? Y nos montan este discurso, estos personajes se lo creen total. Aquellos que nos acompañamos
en esta lucha hacia la 2026 y en este cambio de Colombia, pues ya no nos creemos esto. Y podría decirse que nosotros, los progresistas, somos los que de cierta forma hemos salido de la Matrix, remitiéndome a la película de Keanu Reeves y de esta gente Matrix. Hemos salido de la Matrix y ya no nos dejamos montar ese discurso, pero aún hoy en día nos montaron esta realidad virtual, y la llamo virtual porque es que desde las redes sociales, a diario, si no es por los medios, como Cápsulas para la Memoria y como los compañeros, estamos tratando de divulgar la verdad que se disfraza en medio de estas conversaciones que ellos suelen llamar que disque periodismo, pues estaríamos jodidísimos. Por eso nos han montado una realidad virtual en el discurso donde Petro es el malo. Pero si nos damos cuenta, nomás en el video del comienzo, Álvaro Uribe Vélez siempre ha estado defendiendo, siempre ha estado involucrado, siempre ha estado metido. Y por donde usted quiera que vea violencia en este país y por donde aparezca una noticia, siempre va, y cuando digo siempre, siempre, el señor acusado Álvaro Uribe Vélez. Hablábamos ayer también sobre Santiago Uribe. Es que mire, Kiko Gómez y Santiago Uribe, qué berraquera. Aquí se inventan una tercera instancia y aquí llevamos más de 3 años sin que un berraco juez corrupto, mafioso, le dé una sentencia a este señor. Y los colombianos callados porque vivimos, aún no todos, puedo decirlo, en una realidad virtual que nos montaron, donde en esta tira cómica llamada Colombia, los buenos, por llamarlos como tira cómica, son los malos y los malos son los buenos. Lex Luthor es una rechimba aquí en Colombia, según las tiras cómicas, ¿no? Bueno, este era el video. Pero venga, tengo noticias. Viene la otra semana el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón, un batallador, un guerrero por las reformas del presidente Gustavo Petro. Tendremos también a la concejal Heidi Sánchez. La tendremos muy pronto, estamos en conversaciones y estoy en conversaciones nuevamente para que nos acompañe el periodista Julián Martínez aquí en Cápsulas para la Memoria. Quiero, a través del canal, si se han venido dando cuenta, traer personajes para que nos den sus puntos de vista, personajes que han venido haciendo periodismo bastante tiempo y que han venido haciendo su labor muy bien como políticos aquí en Colombia y que se ganan el sueldo como es, sudándolo, papá. Como el senador, discúlpeme, Wilson Arias, como Alfredo Mondragón, ¿sí? Como la concejal Heidi Sánchez, como el concejal José Cuesta Novoa, a favor del pueblo, como debe ser. Entonces, esa es la idea del canal Cápsulas para la Memoria. No lo vamos a poder hacer siempre, pero vamos a traer gente constantemente, invitados, para que puedan abrirnos un poquitico el espectro desde sus palabras. Y salgamos de la matriz. Cada y una de las palabras que dicen estos medios de información o está disfrazada, o está tergiversada, o está manipulada, o está conducida para que el pueblo siga metido en esta realidad virtual que llamo yo aquí en Colombia. Entonces tratemos de documentarnos, tratemos siempre de recurrir, por favor, a la historia, ¿no? Es la historia la que nos salva. Es la historia la que nos salva. Y como decía también en la entrevista con el senador Wilson Arias, pues resulta que ahora hasta la historia no la quieren robar, y esto lo hemos visto con el Centro de Memoria. ¿Ustedes recuerdan el ataque tan profundo de Álvaro Uribe Vélez al Centro de Memoria? Porque él quería que borraran todo esto de los falsos positivos, y eso es lo que han venido tratando de hacer, queriéndonos borrar de nuestra historia todo lo sucedido con estas ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos desde César Gaviria, Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, casi desde toda la historia, hombre, no sé si, porque imagínense si traemos a colación a uno de los monstruos, ¿cierto? A uno de los monstruos de Colombia político, este señor Laureano Gómez, pues desde allá vienen esta serie de cosas. Lo que pasa es que las van cambiando de nombre y a nosotros como se nos olvida, nosotros damos 2 vueltas y oiga, ¿qué día es hoy? Se nos olvida todo, pero pues eso no es porque nosotros estemos mal, eso es una condición del cerebro, ¿sí? Olvidar las cosas muy rápidamente. Pues ahí fácilmente nos están jodiendo constantemente. Bueno, vuelvo y digo, bueno, entonces, ojo, tendremos invitados mañana, 7 de la mañana,
el concejal José Cuesta Novoa y lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista de un concejal y de lo que se ha hablado en el Consejo de Bogotá. Por favor, los invito, coloquen de una vez. Los invito a las personas que no han visto, observen la entrevista de Gonzalo Guillén y ayúdenme a compartir, por favor. Manito arriba, suscríbanse al canal, compártanlo en sus redes sociales. Esa es su inmensa labor, mis queridos Quijotes. Y desde aquí, Mauricio González les deja un inmenso abrazo. Y no olviden que antes de la muerte lo que se hay es vida. Hay que vivirla hoy. Hoy, mañana, como dijo Serrat, es un adverbio de tiempo. Nos vemos a las 12 del día. Mil y mil gracias. Chao.